Siempre sé decir algo, que el lugar puede ser el más sencillo, pero la presencia de Dios lo hace especial, lo convierte en especial. El Espíritu Santo es el que cambia el lugar. Podemos estar en un lugar muy lujoso, pero si no está el Espíritu Santo, solo es un espacio, no es más, nada más. Y no podemos nosotros tener un encuentro con Dios si el Espíritu Santo no se mueve. Y a mí me gusta siempre dar la bienvenida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el eje de todo. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le decimos: ven Espíritu Santo, ven, toma el control de nuestras vidas, toma el control de todo lo que vayamos a tratar, todo lo que vayamos a hablar. Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Todos hemos hablado sobre tiempo de crisis, tiempo de fe, y creo que cada una de estas palabras ha sido gratificante. Para mí lo ha sido. Me ha llevado a entenderla a Dios desde otro sentido, entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y la semana pasada culminábamos esta serie de sermones declarando o haciendo una declaración sobre nuestras vidas. Así haya crisis, en mi casa hay paz. Así haya crisis, en mi casa hay paz. Pero en estos días estaba pensando, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para tu pueblo? Porque no es una palabra de poder decir Espíritu Santo, revélame, sino que es tener una comunión a lo cual el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu y ahí habla el pueblo. Y mientras pensaba, quiero compartir con ustedes un video. La primera vez que lo vi me impactó mucho, porque en cierta manera me hizo remeditar cómo estoy andando yo con Cristo, cuál es mi verdadero valor al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No sé si está listo. El niño del tren. No sé si está ido con el audio, mi hermano David. Ahí está el puente. Érase una vez un hombre que tenía un hijo al cual amaba entrañablemente. El hombre trabajaba como operario del puente para el ferrocarril. A su hijo le encantaba ver los trenes. Y las personas que viajaban en él. Personas que se sentían solas.
Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él cree se salve y tenga vida eterna. Esta historia me hizo remeditar mucho qué tanto valor estamos dando nosotros al sacrificio de Cristo en la cruz. Qué tanto valor estamos dando al pago que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Y dice la palabra de Dios, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos para que tú uses mi vida. ¿Sabes? Tú nos permites estar delante de tu pueblo. Y solo quiero hablar palabra que tu pueblo necesita y palabra que tú quieres dar a tu pueblo. Por eso te clamo que tú uses mis labios para hablar a tu iglesia y seas hablando a mi vida, Señor, también, y a través de mi vida seas tú hablando a tu iglesia. Al único que daremos gloria y honra es a ti, porque nosotros somos instrumentos, pero tú eres quien lo hace todo. Gracias te damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Qué tanto sacrificio nosotros estamos, o qué tanto estamos valorizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Hoy las iglesias están llenas, pero la pregunta es, ¿qué valor lo estamos dando? Y el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana es, hablamos de redención sin vivirla. Diga conmigo, hablamos de redención sin vivirla. Es que no es lo mismo hablar que soy cristiano a demostrar que soy cristiano. Y la carta de Romanos hoy en día es muy poco estudiada. Digo que es muy poco estudiada porque hoy muchos se han enfocado en la prosperidad, en la bendición, en que todo va a ir bien. Y incluso nosotros hablamos la semana, todo este mes, sobre que a pesar de que las cosas estén mal, Dios va a estar con su pueblo. Pero a veces nos hemos enfocado tanto en esto que nos olvidamos de los otros puntos. Por eso a mí me encanta que nosotros entendamos el Evangelio de una manera complementaria, no tan solo en el aspecto que quiero escuchar, sino en el aspecto que necesito escuchar. Y no, es que no podemos ver, mis hermanos, la gloria si no aprendemos a afrontar la cruz. Y muchas veces nos enfocamos tanto en la teología de la gloria y no hablamos de la teología de la cruz, sin entender que no podemos entender la gloria, que no podemos andar en la gloria si no vivimos en la cruz. Pero la pregunta es, ¿qué habla la carta de Romanos? ¿Qué nos enseña el día de hoy a la iglesia? ¿Qué nos habla hoy en día esta carta? Yo le llamo el Evangelio de Dios. ¿Qué nos enseña esta carta? El Evangelio de Dios. El libro de Romanos, mis hermanos, para los que no saben, siempre ha sido el estandarte de la teología cristiana. La famosa frase de que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, mas no por obras. Y ha sido el estandarte. Y dentro del libro de Romanos encontramos este enfoque. Todos somos salvos por gracia. Y la carta de Romanos fue escrito más o menos por el año 57 al 58 después de Cristo, conocida como la carta legal. Si alguno quería saber los aspectos legales de la época romana, el libro de Romanos cita algunas situaciones legales y nos explica cómo era el aspecto legal en la época de Jesucristo. Pero una carta que está resumida en una sola palabra. La carta se enfoca en todos estos aspectos legales, a hablar al ser humano a una sola cosa, y esto es la salvación. La salvación. Por eso el texto nos habla de que somos salvos por gracia, la salvación. Una salvación a lo cual la carta se enfoca a que no se convierte en tan solo una declaración, sino una salvación que se convierte en una demostración. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que el verdadero evangelio de salvación no se evidencia en declararlo, sino
en vivirlo. Somos salvos de la muerte. Pablo usa el contexto de Roma para explicar el aspecto de la salvación. Es que aquel entonces, mis hermanos, el esclavo era un hombre sin familia, sin derecho. En aquellas instancias, se me fue el esclavo del primer turno. En aquellos momentos, ven Noé por acá, por favor. Pablo usa un aspecto legal. Es que en aquellos entonces, una persona que era esclava no tenía derecho, no tenía ley. Y uno podía pasar por el mercado de esclavos. Y una manera de distinguir a un esclavo era su vestimenta. Uno pasaba por el mercado y el niño pasaba y decía: mamá o papá, ¿quién es él? Y él decía: él es un esclavo. Aunque no le hayan visto que haya sido vendido, su vestimenta hablaba que él era esclavo. Y bajo el pensamiento romano, una persona nunca podía ser libre de su esclavitud, al menos, y aquí va el punto, que tenga una redención. Y eso es lo que me encanta, mis hermanos, es que no podemos entender la salvación si no entendemos a partir de ¿qué? De la redención. ¿Pero qué es la redención? Ya les voy a explicar más adelante. El aspecto es que cuando una persona era esclava y era redimida, el hecho inmediato es que su vestimenta era ¿qué? Cambiada. ¿Para qué? Para que no sea reconocido esclavo por lo que él vestía, sino por la vestimenta que es ¿qué? Impuesta. ¿Qué quiero decirles, mis hermanos? La Biblia nos habla que nosotros hemos llegado por causa de la redención a la salvación. Y una manera de ser justificado de la esclavitud era mediante la redención. E inmediatamente sus vestimentas de esclavo eran cambiados. Ya no era un hombre esclavo, sino era un hombre libre. Un hombre que tenía derecho a su tierra. Un hombre que tenía redención. Un hombre que tenía libertad. El esclavo era un hombre que tenía que andar con la cabeza gacha, con la cabeza abajo. ¿Por qué? Porque era esclavo. Pero el hecho es que cuando ya era redimido, su vestimenta era cambiada, su cara era levantada. ¿Por qué? Porque dejaba de ser esclavo para pasar a ser ¿qué? Libre. Ahora, quiero explicarles algo, mis hermanos. El sacrificio de Cristo es un acto donde no quedó tan solo en la historia, sino es un acto que nos lleva a entender que ahora vivimos ¿qué? La libertad. Ahora, el punto es que muchas veces no entendemos la libertad. ¿Cuántos libres hay aquí? La pregunta es, si somos libres, ¿por qué no vivimos como que estuviéramos libres? Si somos libres, ¿por qué no vivimos como que estuviéramos libres? Gracias, Noé. Entonces, ¿por qué no demostramos nuestra libertad? Y yo les decía que no podemos entender la libertad a partir de ¿qué? La libertad debe entenderse a partir de ¿qué? De la redención. De la redención. El problema es que mal entendemos la salvación como una obligación de Dios para con mi vida. Y a veces pensamos que ser salvos es que Dios tiene obligaciones para conmigo. Me está yendo mal, ay, me está yendo mal, me estoy yendo todos los días al culto, pero me va mal. Y pensamos que ser salvo significa que Dios tiene ¿qué? Obligaciones para con mi vida, porque no entendemos la salvación a partir de ¿dónde? De la redención. La pregunta es, bueno, pastor, si la salvación se debe entender a partir de la redención, la pregunta es, ¿qué significa redención? ¿Qué significa redención? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 24. Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Qué dice Romanos 3, 23 y 24? Dice el texto: ¿por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? Todos pecaron, están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Y el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién. ¿Mediante qué? ¿Pero mediante qué? La redención que es en quién. En Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Si la salvación debemos entenderlo a partir de la redención, la pregunta es, ¿qué significa redención? Decía que había unos naturalistas que estaban muy indignados porque se habían encontrado con un circo que hace muchos años tenía un elefante desde muy pequeño y lo tenían en una jaula de 18 por 18. Así que en eso de su indignación empiezan a ir a los medios de comunicación y empiezan a armar un asunto grave diciendo que cómo puede ser posible que un animal sea sacado de su ambiente natural para ser cautivo, y peor aún en una celda, ellos decían, de 18 por 18.
Así que empezaron a mover los medios y la gente empezó a protestar sobre este asunto que estaba pasando con este elefante. Lograron de que dejaran libre este elefante, así que llevaron al elefante a su hábitat natural, y cuando llevaron todos los medios de comunicación fueron con aquel lugar para ver cómo el elefante reaccionaba a su hábitat natural después de haber estado desde muy pequeño preso en una celda de 18x18, digamos en una jaula de 18x18. Lo interesante es que cuando llevaron al elefante a su hábitat natural, le quitaron la jaula, el elefante seguía dándose la vuelta en el espacio de 18x18. Era libre, pero no entendía que su libertad. ¿Y cuántas veces como cristianos nosotros también somos libres, pero no entendemos nuestra libertad? Somos libres, pero no entendemos nuestra libertad. ¿Qué significa ser libre a partir de la redención? ¿Qué significa vivir la libertad a partir de la redención? El texto es muy claro. Dice, todos, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos la muerte. Por más cuna real que haya tenido mi hermano, esa cuna no le iba a liberar de la muerte. Todos merecíamos la muerte. Todos debíamos estar muertos. Todos merecíamos aquella esclavitud. Nadie podía llegar a la altura de justicia divina. Pero dice el texto que por su amor fuimos hallados libres mediante ¿qué? La redención. ¿Qué significa la redención? La palabra redención viene de la palabra griega apolotruseos. La palabra redención viene de la palabra griega apolotruseos. Y esta palabra apolotruseos significa pagar un rescate. En otras palabras, el texto me habla que la redención significa un pago, un rescate. Ven Noé, por favor, acá. Noé era esclavo. Noé era un hombre que no tenía derecho. Era un hombre que no tenía futuro. Era un hombre que estaba destinado a morir en la esclavitud. Él y su descendencia. ¿Por qué? Porque él no tenía autoridad sobre su descendencia. Esa era su historia. Ese era su contexto. Esa era la manera a la cual él debía caminar, vivir e incluso morir. La Biblia nos habla que todos nacimos en una esclavitud. No teníamos derecho, no teníamos herencia. Dígame si un esclavo puede disfrutar su libertad. No puede, porque no sabe lo que es ser libre. Dígame si un esclavo puede estar alegre. No sabe lo que es estar en alegría. Solo vive para hacer alegre a su amo, mas no entiende lo que significa ser alegre. Pero la palabra me dice que Dios cogió, que Jesucristo, como vimos en aquel video, tomó la posición de aquella persona. Dice que pagó un rescate por aquella persona. ¿Para qué? Para que él sea libre, para que él entienda la libertad, para que él viva la libertad. La redención significa esto: entender el sacrificio que Cristo hizo para que nosotros seamos libres. En otras palabras, la redención significa aprender a vivir la libertad bajo la idea de Cristo. En otras palabras, él disfrutará su libertad entendiendo que la redención. Pero si él no entiende la redención, él no va a disfrutar su libertad. Y va a seguir como el elefante, dando la vuelta en el curso de 18x18. Está libre, pero no lo entiende. Y hay cristianos que estamos libres, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Vivimos la libertad como un asunto de libertinaje. Mientras él era esclavo, él comía ¿qué? De las migajas que le daba su amo. Cuando él es libre, él tiene la libertad de comer lo que él desee. El problema es que al no entender eso, volvemos ¿a qué? A las migajas que nos da su amo. Ay, es que hay tanta gente que dice: hiciste, hermanito, así, no sabes en dónde te metiste, ya no hay fiestas, ya no hay baile. Eso se da. Y queremos volver ¿a dónde? A las migajas que teníamos cuando éramos ¿qué? Esclavos. ¿Por qué? Porque no entendemos la redención a partir de ¿quién? De Cristo. Él mientras tenía esas migajas medio se sentía alegre, pero con Cristo él ya no vive de migajas. Con Cristo él vive de la provisión que Dios le da, porque ahora ya no es esclavo, ahora es libre gracias a Cristo Jesús. Ahora, déjenme explicarles algo. Dice que cuando él es libre, tiene una nueva vestimenta. Y al tener una nueva vestimenta, su condición cambia. Cuando nosotros somos libres, nuestra condición cambia.
Bajo la sangre de Cristo llegamos a vivir una libertad, un pago que cambió mi vestidura de esclavo a libre, un pago que cambió mi rostro de tristeza alegre. Muestra tu rostro de alegría. Un pago que no lo estábamos valorando ni viviendo, un pago al cual estamos pisoteando. Ahora, esto es el punto. Ven un poquito para acá. Él llegó a ser libre por causa de ¿qué? De la redención. El pago por su libertad. ¿Cuál fue el pago que Cristo nos dio? ¿Cuál fue el pago que Cristo nos dio? Jesús dijo cuando estaba en la última Pascua con sus apóstoles, dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es entregada. ¿Cuál es el pago que recibimos para ser redimidos de la esclavitud? La sangre de Cristo. Ahora aquí va el punto. ¿Cuántas veces no vivimos la verdadera libertad porque pisoteamos la sangre de Cristo? Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, es que cuando no entendemos la libertad, vamos a pisotear su sangre. Cuando no vivimos la salvación a partir de la redención, vamos a pisotear ¿qué? Su sangre. La pregunta es, la redención es el pago que Cristo me hizo a través de su sangre. La pregunta es, ¿cómo vivimos la redención? Y ese es el segundo punto. ¿Cómo podemos vivir la redención? Segundo, la redención es en contra de la esclavitud. La redención es libertad. Y aquí quiero explicarles algo. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Ya no dicen nada. La palabra redención viene de la palabra griega apolostruseos. Y esta palabra apolostruseos viene del verbo lutros. Y este verbo lutros tiene una connotación de espiritual o espiritualidad. Ahí deriva la palabra latreia, que significa liturgia. Lutros, que habla de un aspecto de espiritualidad. En otras palabras, una persona que entiende la redención es una persona que espiritual. Pero, ¿qué significa entonces la espiritualidad y entender la redención? Y esto me encanta, es que la espiritualidad, mis hermanos, no se limita a expresiones externas, levantar nuestras manos, cantar, danzar, ayunar. Ese hermano es espiritual, ¿por qué? Porque habla un montón de lenguas. Porque a veces entendemos la espiritualidad ¿en qué? En cuestiones externas. Pero cuando vamos al griego, la palabra redención, del término lutros, que significa espiritualidad, tiene parte de una raíz, y esta raíz es importantísima. Parte de una raíz de gracia y de relación. En otras palabras, ¿quién es el que puso el precio por nuestras vidas? Jesús. ¿Somos libres mediante qué? La sangre de Jesús. Y aquí esto es lo que explica Pablo. Pablo dice, llegamos a ser libres mediante la redención en Cristo Jesús. Nosotros leemos el texto y decimos, wow, qué bien, somos libres por causa de Cristo Jesús. Pero el romano entendía muy bien esto, porque el romano sabía que cuando una persona era libre, cuando un esclavo era libre, este esclavo tenía, aparte de un compromiso, tenía una relación ¿con quién? Con su redentor. ¿Por qué? Porque gracias a su redentor el hombre era ¿qué? Libre. Y la verdadera libertad el hombre no la disfrutaba diciendo, soy libre, sino que la verdadera libertad el hombre la disfrutaba a partir de ¿quién? De teniendo una relación ¿con quién? Con su redentor. Redentor redimido. La verdadera libertad, dice Pablo, que se la disfruta cuando el hombre aprende a tener una relación ¿con quién? Con su redentor. Pero ¿cuántas veces estamos en la iglesia, vivimos esclavos? ¿Por qué? Porque no aprendemos a tener una relación ¿con quién? Con nuestro redentor. Ahora, aquí va el punto. Ven un poquito más acá, ¿no? Esta palabra redención evoca un aspecto de relación. Relación redimido, redentor, redentor, redimido. Pero esta relación expresa tres tipos de relaciones. Y aquí vamos a ver el punto. ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo verdaderamente la libertad de Cristo o no? Y esta palabra redención evoca tres tipos de relaciones. Si yo soy el que pago la deuda, ¿con quién tiene él relación? Conmigo, porque yo soy que su redentor. Ahora, venga hermana Narcisa acá, por favor. La primera relación que encontramos es la relación de Dios, hombre, hombre-Dios. ¿Por qué? Por su pago de redención, le llevó a tener una relación con su redentor. Ahora, cuando entiende la relación con su redentor, esta relación se manifiesta ¿en dónde? En su prójimo. La palabra prójimo significa próximo, el más cercano.
La relación del redimido con el redentor lo lleva a expresarle ¿con quién? Con el prójimo. Y esto nos lleva a la segunda relación, la relación con el prójimo. Y es una relación, y aquí quiero expresarles, es una relación liberadora, es una relación de libertad. ¿Por qué no es una relación de libertad? ¿Por qué? Porque con Dios, ¿qué hizo Dios? Dios me trajo ¿qué a mí? ¿Qué trajo Dios? Libertad. Y si Dios trajo a mí libertad, ¿qué debo yo expresar? Libertad. Si Dios me trajo a mí libertad, ¿qué yo debo expresar? Libertad, justicia. Dios me perdonó o no me perdonó. Y si Dios me perdonó, ¿qué debo yo manifestar? El perdón. Y por ende, el efecto de esa redención se va a evidenciar con mi prójimo, con él, con nuestro igual. No entiendo a veces cómo nos hacemos llamar cristianos, que somos redimidos por la sangre de Cristo, cuando vivimos oprimiendo a la gente. Oprimimos a la gente por su estatus social, por su raza, porque a veces incluso no piensa o habla como nosotros. Y hablamos de redención, pero no vivimos la redención. No te juntes con los hermanos, porque no me da buena espina, no son de buena clase. ¿Y quién te dijo eso? Que eso significa vivir la libertad. Y a veces nos llamamos cristianos, pero no vivimos ese aspecto de la libertad. Y oprimimos a la gente por su estatus, por su raza, por cómo piensa, por cómo habla. Hablamos de redención y sin vivirlo, porque estamos oprimiendo al otro en vez de ser el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo es muy sabio en decir que nosotros somos ¿qué? Cuerpo de Cristo. Ahora, cuando yo tengo una herida en el dedo, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? Sanar el dedo. Los hombres cuando tienen una herida, hay una herida, cogen, pum, se ponen a venir. La mujer dice, ay, se me va, me voy a morir, pero no. Mi esposa dice es al revés. Pero cuando uno tiene una herida, uno busca ¿qué? Sanar la herida. Y la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Cuerpo. Pero cuando uno tiene una herida, cuando uno tiene un problema, en vez de sanar, ¿qué queremos hacer? Si es posible, traiga un cuchillo. ¿Por qué? Porque me corté el dedo, quiero acabarme de cortar definitivamente. Queremos ¿qué? Acabar con la herida cortándolo el dedo. Por eso Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, porque el cuerpo, cuando alguien tiene un dolor, mira por ese dolor. Una persona que vive la libertad, una persona espiritual, presten atención a lo que voy a decir, una persona espiritual es una persona que aprende a levantar al caído. Una persona que vive la redención es una persona que aprende a levantar al que está en el piso. No una persona que se convierte en el acusador, en el que destruye. A veces queremos atar a la gente a doctrinas extrabíblicas, que si no se peina así es un pecador. No te juntes con ese pecador. ¿Por qué? Porque no se peina como yo. No sabe lo que es ser un buen cristiano. O queremos oprimir a la gente simple y llanamente por pensamientos, jactando nuestra espiritualidad a lo que yo pienso. Y si él no piensa como yo, es un pecador porque yo soy santo. Y no entiende que eso no es libertad. Aún sigue ¿qué? Viviendo en la esclavitud. Jesús pagó su precio, pero aún sigue atado a la esclavitud. Y no vivimos de la redención. ¿Por qué? Porque no entendemos la redención, que es una relación hombre-Dios, hombre-prójimo. Y esto nos lleva a una tercera relación. Una persona que vive la redención tiene tres relaciones. Primero, la relación con Dios. Segundo, la relación con el prójimo. Y tercero, la relación con uno mismo. La relación con uno mismo. ¿Cómo una relación con uno mismo? Es el resultado de la primera y la segunda relación. La pregunta es, cuando él era esclavo, ¿se amaba a sí mismo? Vivía constantemente quejando, ay, pobre de mi vida, ¿por qué tuve que nacer esclavo? Pero cuando él fue libre, ¿empezó a amarse a sí mismo? Sí. Ahora, cuando yo soy libre, empiezo a amarme a mí mismo, y ese amor lo reflejo ¿con quién? Con mi prójimo. Al ser liberado por Dios y al liberar a otro, yo mismo me libero. Voy a repetirlo. Al ser liberado por Dios y al liberar a otro, yo mismo me libero. Yo no puedo ser auténticamente libre si vivo criticando a la gente por sus errores. Presten atención, yo no puedo ser un hombre auténticamente libre si vivo criticando a la gente por sus errores. En vez de ser un restaurador, lo vivo criticando. Cuando alguien cae, en vez de orar y extender la mano, decimos, ese mundano, ni que venga a la iglesia, porque la iglesia es santa y
se va a sentar en un lugar santo. Y no vivimos la verdadera redención. Extender la mano al que necesita. No puedo ser auténticamente libre si cuando estoy en la predicación, en vez de tomar una acción de discernir y recibir, estoy con una acción de malinterpretar y criticar. Fíjate, ya va a decir algo el pastor. Te dije, pero no fue eso lo que quiso decir, pero eso tenía en su corazón. Yo sé, Dios me reveló. Y en vez de discernir y recibir, lo malinterpretamos y criticamos. Y no vivimos la redención. La redención se vive en una relación redimido, redentor, redimido con el prójimo. Mientras él no vive una relación con el prójimo, él no va a entender lo que significa una verdadera libertad. Mientras nosotros no vivamos una relación con el prójimo, a lo cual levantemos al que necesita, a lo cual levantemos al que necesita una mano de nosotros, a lo cual restauremos a la persona que cayó, no vamos a entender la libertad. Gracias. Ser una persona libre significa que bajo los ojos de Cristo restaurar al que necesita. El problema es que y eso significa ser espiritual. El problema es que malinterpretamos espiritual. Pensamos que ser espiritual es creerme muy santo y que por poco no me toquen porque yo soy demasiado santo. Bájame la mirada porque no sabes con quién te estás metiendo. Y pensamos que eso es ser espiritual. Eso es ser espiritual. Yo conocí a mi esposa, yo me enamoré de mi esposa y sigo enamorado todavía. Y ella andaba con sus faldas y yo vivía cautivado, enamorado. Y ya nos casamos con mi esposa. Y yo recuerdo que estaba predicando y acabé de predicar en una iglesia X que me invitaron. Y se acercó una hermana y me dijo: pastor, estaba linda la prédica, pero le faltó a usted hablar que la gente tiene que ser más santa, más espiritual. Y yo le dije: pero usted de qué califica santidad y espiritual. No me ve, pastor, tenía unas faldas hasta aquí, tenía el cabello hasta acá. La hermana parecía que no se había peinado todo ese día y dice: no ve, pastor, que soy bien espiritual. Le dije: sí, eso es ser espiritual. ¿Por qué? Porque a veces delimitamos la espiritualidad en aspectos externos y no nos damos cuenta que ser espiritual es un aspecto interno de relación con quién, con el que necesita. Mientras más espiritual soy, más restauro al que necesita. Mientras más santo soy, más restauro al que necesita. Eso es ser libre espiritualmente. Amén. Quiero dejarles un texto. Vayamos al libro de Mateo. Ya les voy a dar el texto. Libro de Mateo. Mateo 5:48. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos ¿qué? Ahora, ¿es difícil la perfección, sí o no? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ahora, ¿cuántos perfectos? Ya no dice nada. Ahora, entendamos el asunto de la perfección. El texto hay que leerlo dentro de ¿qué? Del contexto. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Ahora, leamos los textos anteriores. Oísteis que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, ama a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y de ahí dice: sed pues que perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué delimita la perfección? ¿En qué? En amar a nuestro enemigo, en amar a nuestro prójimo. Mientras más santo soy, mientras más espiritual soy, más demuestro mi espiritualidad con la persona que necesita. Eso significa ser espiritual, eso significa ser santo, eso significa vivir la redención de Cristo, eso significa vivir la verdadera libertad de Dios. Eso es ser libre en Cristo Jesús. Eso es ser libre.
Si pensamos que eso es santidad, estamos equivocados. Porque la santidad parte ¿de qué? De una relación con el que necesita. Estamos en la casa, ¿ves? Y hay vecinos, siempre va a haber, que no saben, que si es posible hablan mal de nosotros. Sabemos que hablan mal. Y lo peor cuando hablan mal dice buenas tardes, vecino. Y cuando necesitan, ¿cuál es la reacción de un espiritual? Cuando un vecino que habla mal necesita extenderle la mano. Pero ¿cuál es la reacción de un santurrón? Eso fue castigo de Dios. Va a ver la próxima, va a ver. Una persona que es espiritual extiende la mano al que necesita. Una persona que vive la redención de Cristo, que entiende la libertad, aprende a tener una relación con Dios, y esa relación con Dios le lleva a evidenciar una relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque tiene una relación con su Redentor. Eso significa ser espiritual. Mientras más espiritual soy, más me preocupo por el que necesita. Mientras más santo soy, más extiendo la mano al que necesita. La espiritualidad y la santidad no tienen nada que ver con aspectos externos. Tiene que ver con mi relación con Dios y que mi prójimo sea transformado a través de lo que Dios ha hecho con mi vida. Eso significa ser santo, eso significa ser espiritual, eso significa vivir la redención de Dios. Amén. La Biblia nos habla que cuando Cristo liberó a una mujer, y voy a hablar con el término que era una prostituta, se acercó donde Jesús. Los fariseos decían, no sabe quién se está acercando a los pies. Jesús sabía quién se estaba acercando, pero dejó que esta mujer le lavara los pies en la casa de un fariseo. Esto es un acto de liberación, no importándole la calumnia de la gente. Solamente yo seré libre cuando Jesucristo me libere y yo libere a otros. Eso es vivir la redención. Solamente yo seré libre cuando Jesucristo me libere y yo libere a los otros. Eso significa redención. Cuando somos libres y expresamos esa libertad con el otro, de ahí nace la espiritualidad genuina. Ahí nace la espiritualidad pura de una persona. Aprender a construir relaciones dentro de la redención, porque la redención genera relación. Vimos el video de este muchacho que murió, el padre estaba indignado. ¿Cuántas veces Jesús entendemos que Dios ha derramado la sangre por nosotros? Y a veces no valorizamos porque no aprendemos a extender la mano al que necesita. No aprendemos a tener una relación con el prójimo. Eso es vivir la verdadera libertad. Eso es vivir la verdadera redención. Pongámonos de pie. Eso es vivir la verdadera libertad. Eso es vivir la verdadera redención. Los músicos. Es bonito tener unas expresiones con a veces costumbres, pero que delimitemos esas costumbres como aspecto espiritual, no. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es tener una relación con el prójimo. Entonces la gente no tiene relación con su esposa, pero si te dice espiritual, si no tienes relación con tu esposa, no eres espiritual. No tienes relación ni con el vecino, pero nos decimos ser espiritual. El más espiritual y el más santo es aquel que aprende a tener una relación con el que necesita, extenderle la mano. Eso es ser espiritual, eso es ser santo. Escuchaba en la radio que me llamaba la atención, decía: amar a nuestros amigos es humano, pero amar a nuestros enemigos es divino. Una persona que ama, que aprende a restaurar a la que necesita, es una persona santa. Es una persona espiritual, es una persona que entiende la redención. No disfrutaremos la verdadera libertad si no aprendemos a brindar libertad al otro. Ahora, presten atención, no estoy diciendo que una cosa es solapar el pecado, otra cosa es restaurar. Una cosa es solapar, otra cosa es restaurar. La restauración es lo que me convierte en espiritual. Pero no la opresión. Hay gente que quiere sentirse más santa como el que más pecadores. Aprendamos a ser espirituales, aprendamos a vivir la redención de Cristo. Extender al que necesita, darle la mano al que necesita.
vivamos la redención. Cierre sus ojos. ¿Cuántas veces desvalorizamos la sangre de Cristo? La primera vez que yo vi aquel video, lloraba. Lloraba por cómo el padre desesperado lloraba por la muerte de su hijo. Y muchos tal vez ni le importaban ni le interesaban. ¿Y cuántas veces nosotros también ni nos importa ni nos interesa la sangre de Jesús? La pisoteamos, no restauramos. Otros que ni les importa siguen viviendo la vida como ellos quieren. También están pisoteando la sangre de Jesús. Saben que están mal y siguen ahí. La Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero dice: niéguese. No entenderemos la libertad si no aprendemos a entender la redención. No entenderemos la redención si no entendemos la relación. Y no aprendemos a entender la relación si no tenemos relación con Dios. El Evangelio se resume en una palabra: relación, comunión. En eso se resume el Evangelio de Cristo. En eso se resume. La sangre de Cristo nos dio libertad. La sangre de Jesús me perdonó y por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. me inundas con justicia y con tu amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Estamos desvalorizando la sangre de Cristo. No aprendemos a tener una redención, no entendemos la redención. Vivimos hablando a veces de uno del otro, no entendemos la redención y estamos pisoteando el pago que nos dieron para darnos libertad, que fue la sangre de Jesús. Quiero que la iglesia cierre sus ojos, que entendamos el aspecto de la redención. Quiero que cerremos para que nadie se distraiga, nadie esté viendo. Pero si usted siente algo, estamos a punto de
contra mí. Dice, acércate y pídele perdón. Es que el verdadero evangelio se resume en redención. La perfección cristiana se resume en relación. Eso es valorar la sangre de Cristo. Eso es valorar la sangre de Jesús. Valorarlo. No podemos desvalorizar y pisotear la sangre de Cristo. A veces tomando la cena como un jugo más. Y estamos a veces peleando con el uno, con el otro, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros familiares, con nuestra gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué relación estamos comunicando? ¿Qué relación estamos viviendo? ¿Qué relación estamos teniendo? Hoy es el momento que tal vez te acerques, pidas perdón, levantes tu mano. Tal vez la persona no está aquí y dice, Señor, no está, pero yo hoy, Padre, pido perdón, Señor, perdóname porque he guardado ese dolor,
Hoy la remasé, mi Dios de gloria, con un manto, Espíritu Santo de Dios, con un manto, Padre, sobre esta casa, sobre este hogar, Dios de gloria, y que tu mano poderosa, Señor. Tú eres quien restaura familias, quien restaura hogares, Señor. Uy, la remasé, Américo, Espíritu de Dios, Padre de gloria, Padre de misericordia, Dios del poder, Dios soberano. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás aquí.